Iniciamos, por favor, en 5, 4, 3. Muy buenas tardes. Pedimos a todas y todos los participantes apagar sus micrófonos a fin de no interrumpir esta transmisión. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en el marco de la celebración del 10º aniversario de la adhesión del Poder Judicial del Perú a las 100 reglas de Brasilia y la aprobación de la actualización de las reglas de Brasilia, Ecuador 2018, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia, la efectividad de las 100 reglas de Brasilia en el contexto actual. Saludamos la presencia de las señoras y señores juezas, jueces supremos y magistrados integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú, del doctor Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y presidente de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, señoras y señores magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, señoras y señores representantes de diversas instituciones nacionales e internacionales y señoras y señores participantes en general que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales. Para dar inicio a esta conferencia, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Janet Tello Guilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, para las palabras de inauguración. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Reciban un afectuoso saludo de parte de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. El día de hoy nos place de lo más profundo de nuestro ser contar con la participación del doctor Juan Martínez Moya. El doctor Juan Martínez Moya es vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Por eso es para nosotras un honor y le agradecemos, como dije, de todo corazón, y vamos a disfrutar de su experiencia y de su sapiencia que hoy día nos la trae a través de la plataforma virtual, que es la manera como tenemos para conectarnos. Quisiera manifestarles que esto cobra singular importancia, ya que apenas en agosto el Poder Judicial del Perú se ha adherido a las modificaciones, al texto actualizado de las 100 reglas de Brasilia, y además en este contexto de pandemia. También debemos recordar que este texto actualizado se adopta en el Ecuador en el año 2018, y es muy importante porque incluye nuevas categorías específicamente de condiciones de vulnerabilidad en las que históricamente se han encontrado las poblaciones, como por ejemplo las comunidades LGTBQI. Entonces ahora se hace una precisión específica con relación a la causa de vulnerabilidad referida a la identidad de género, a la orientación sexual. También hay otras especificaciones, como por ejemplo el tema de creencias religiosas o no tenerlas. Todas estas situaciones vienen a sumarse a las que ya el texto de las reglas de Brasilia contemplaba respecto a los diferentes grupos, ejes poblacionales en los que encontramos situaciones de desigualdad que, como digo, históricamente los colocó en situación de violencia o de discriminación. Y estas 100 reglas de Brasilia precisamente buscan la incorporación, la adopción de políticas desde el Poder Judicial a efectos de superar esas barreras que impiden el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Este documento tan importante, las 100 reglas de Brasilia, fue trabajado y adoptado por los representantes de los poderes judiciales de Iberoamérica, y entre estas participaciones importantísimas está precisamente la participación del doctor Juan Martínez Moya. De allí también esta importancia de la exposición con la que hoy nos comparte sus experiencias. De hecho, las 100 reglas de Brasilia esperamos que en algún momento se convierta en una convención, en un convenio, en un tratado internacional con efecto jurídico vinculante para los estados. En esa medida, quizás
formalmente no lo tiene, pero sin embargo, teniendo en cuenta que es un documento aprobado por las más altas autoridades y representantes de los poderes judiciales, sí podemos generar ese efecto de expansión, ese efecto jurídico de obligatoriedad, sobre todo porque recoge, y eso también es lo que se aprovecha para hacer, digámoslo así, recoger todas las normas internacionales, las obligaciones internacionales que como Estado y a través del Poder Judicial tenemos frente a los tratados internacionales. De tal manera que las 100 reglas de Brasilia reflejan estas obligaciones que están contenidas en tratados y convenios internacionales de efecto jurídico vinculante. De allí la conexión con la obligatoriedad que también tienen las 100 reglas de Brasilia. Dicho sea de paso, desde hace mucho tiempo perseguimos que el Congreso Nacional de la República eleve a categoría de ley las 100 reglas de Brasilia. Habíamos llegado casi hasta el final, casi a la concreción de este objetivo y bueno, vino el cambio de Congreso y ya no se pudo continuar. Pero para que todos y todas sepan, acabamos de renovar ese pedido, acabamos de oficiar nuevamente al Congreso con ese objetivo. Son 73 reglas las que han sido modificadas. De repente, por el espacio corto, no se podrán abordar todas, pero sí es importante señalar que este texto hoy en día ha sido perfeccionado, algunas omisiones corregidas y también en el lado operativo, ¿no? Y esto significa que, si bien es cierto y va de la mano con que el Poder Judicial debe adoptar políticas, medidas, facilidades para las poblaciones vulnerables, también no todo radica en una política a seguir, sino también en el trabajo cotidiano que los jueces y las juezas debemos observar en el momento que administramos o impartimos justicia. De esa manera, es el objetivo de esta comisión, ¿no?, que compartimos con el doctor Juan Martínez Moya, es brindar o garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Este acceso a la justicia que quizás como tal no lo tenemos reconocido como un derecho fundamental en la Constitución, pero que sin embargo sí es un derecho humano fundamental. Y hacia ese objetivo de la plena vigencia es que se apunta todo el trabajo que realizamos desde la Comisión, un trabajo conjunto de jueces y juezas a nivel nacional, y de un equipo de trabajadores judiciales que también comparten las mismas convicciones y los mismos compromisos. Este trabajo se enmarca dentro de un plan nacional desde el año 2016, en donde los primeros pininos los da la doctora Carmen Julia Cabello, deja sembradas semillas que luego han sido regadas y creciendo, están en este momento convirtiéndose prácticamente en árboles que empiezan a dar también sombra para otros y otras que vienen a continuación a seguir con nuestro trabajo. De tal manera que teniendo esta pequeñísima introducción, que seguramente motiva también a quienes están conectados con nosotros a través de esta plataforma judicial, yo quiero dar por inaugurado este seminario, este día tan grande en el que escucharemos la exposición del doctor Juan Martínez Moya respecto a la eficacia de las 100 reglas de Brasilia en el contexto actual de la crisis sanitaria que nos afecta a nivel mundial. Doy por inaugurado entonces, deseando por supuesto toda clase de éxitos a este evento y a la participación, dando gracias a la participación del doctor Juan Martínez Moya. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración que estuvieron a cargo de la doctora Janet Tello Gilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Juan Martínez Moya para que nos presente el tema La efectividad de las 100 reglas de Brasilia en el contexto actual. El doctor Martínez es magistrado especialista del orden social desde 1988,
vocal del Consejo General del Poder Judicial desde diciembre de 2013 y miembro de su comisión permanente desde octubre de 2015, España. Es, a su vez, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, ocupando el cargo de presidente de ese tribunal desde el 2004 hasta marzo de 2015. Es presidente de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana e intervino en la actualización del texto aprobado por dicha comisión en el año 2018. Además, es miembro de la Comisión para la Calidad de la Justicia y del Grupo de Trabajo Retos para la Administración de Justicia, Asignaciones Presupuestales y Mecanismos de Protección Social, de la actual 20ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Asimismo, es miembro electo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Murcia y está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Adelante, doctor. Bienvenido. Doctor, su micrófono está apagado, por favor. Ahora sí. Sí, perfecto. Buenas noches desde España. Mis palabras solamente pueden transmitir, pueden expresar agradecimiento y orgullo. Y orgullo de lo alto honor que se me hace por parte, y no es la primera vez, lo tengo que decir, por parte del Poder Judicial del Perú, por parte de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, por las más que amables palabras de la magistrada de la Corte y presidenta de la Comisión, Janet Tello, por personas que en su momento tuve o me permitieron en Perú, como bien ha recordado la magistrada Janet Tello, como Carmen Julia en su día, pues ponerme en contacto, vincularme con el Perú en la materia de reglas, de las 100 reglas de Brasilia, con la doctora Teresa Cárdenas y con tantos y tantos magistrados y magistradas del Perú y académicos. Bien. Mis palabras, insisto, son de agradecimiento, son de honor del que se me hace y tengo que decirles que a medida que pasa el tiempo, yo me siento un poco más empequeñecido porque creo que la obra que está haciendo el Poder Judicial del Perú con las 100 reglas de Brasilia merece algo más que un reconocimiento simbólico. Para la Comisión de Seguimiento de las 100 reglas de Brasilia, para los países de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los avances, los trabajos del Perú en materia de implementación y concienciación y creación de la cultura jurídica que supone las 100 reglas de Brasilia, sitúan al Poder Judicial del Perú en primera línea, en la vanguardia, en ser un referente para todos los países iberoamericanos y por extensión del mundo. Mi intervención va a estar, no sé si van a tener oportunidad de ver una presentación que llevo en PowerPoint, pero si no es así, yo me procuraré, sí creo que sí, que van a poder estar viéndola. Es un poco extensa, pero al menos nosotros vivimos hoy día un mundo de imágenes y quizás yo voy a combinar la presencia virtual, que es esa inmediación virtual, que es ustedes que me puedan estar viendo o aquellos que me puedan estar escuchando, y por otra parte, pues un pequeño texto, unas diapositivas, unas filminas, que son abundantes, pero bueno, también quizás en esta cultura visual, en esta cultura de la imagen, que también es palabra, pues también nos puede ayudar a retener, o es lo que procuro, intentar retener algunas cosas. El texto de mi intervención se refiere a la efectividad de las 100 reglas de Brasilia en el contexto actual y no deja de ser un balance de la aplicación de las 100 reglas de Brasilia 2008-2020 con las propuestas de acción. Con la síntesis, continúe, con la síntesis de
con la síntesis de un tuit, utilizando Twitter, que casi es como una espada de Damocles, a veces puede ser positivo, pero a veces el pensamiento abreviado del tweet es muy peligroso, porque tiene ese componente, pero bueno, utilizando bien esta herramienta de red social, diría que el balance de las 100 reglas de Brasilia se caracteriza por 3 aspectos, que yo voy a abordar intentando decir muchas cosas, pero probablemente me deje muchas cosas también en el camino e insinuando también otras. En 3 aspectos. En primer lugar, hay resultados, hay un banco de experiencias. Creo que la página que ustedes tienen de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú es un referente, es un ejemplo de ese banco de experiencias, de esos resultados. En segundo lugar, hay una estrategia que es importante tenerla presente, pero en tercer lugar, lo importante también es que hay proyecto de futuro. Es decir, que no estamos ante un texto muerto, ante una letra muerta. El texto de las 100 reglas de Brasilia tiene mucha vida. Siguiente. 2 reflexiones para empezar. Y empleo las palabras de un novelista portugués, pero que pasó sus últimos días en una isla, una bella isla española de las Islas Canarias, que es José Saramago, premio Nobel. ¿Por qué hablo yo de memoria? La necesidad de hacer una pequeña recapitulación, de pararnos un poco a pensar todo lo que estamos haciendo y todo lo que están haciendo. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Es decir, tenemos que recordar, pero lo tenemos que hacer también con responsabilidad. Y un autor ya quizás más frío, más prusiano, más alemán, más centroeuropeo, pero también universal, dentro del romanticismo, Goethe, que decía, no preguntamos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino. Yo creo que hoy se lo decía a un magistrado de la Corte que es catedrático de Derecho del Trabajo, Antonio Sempere, con el que tiene muchos vínculos también en Perú, le hablaba de las 100 reglas de Brasilia, viajando desde Madrid hasta mi región, a Murcia, que está a unos 400 kilómetros, y en el viaje, conversando, me preguntaba sobre las 100 reglas de Brasilia, y yo le decía, las 100 reglas de Brasilia tienen una virtualidad, y es que están creando un lenguaje procesal, un lenguaje de derechos humanos universal. Universal. Nos entendemos de una manera universal. Es decir, utilizamos unos mismos conceptos. Utilizamos una terminología enormemente enriquecedora, pero que nos permite entendernos. La siguiente. Y yo les voy a hablar también, tiene un componente también informativo mi exposición, de que existen acciones, hay un marco de acciones que es preciso conocer. Contamos ya con una guía comentada dirigida a profesionales jurídicos, a jueces, a juezas, a fiscales, a defensores, a abogados, que ese trabajo, codirigido por la Comisión de las 100 reglas de Brasilia, y con un proyecto de Eurosocial, de acompañamiento a la Comisión de Seguimiento de 100 reglas de Brasilia, pues ha elaborado una guía comentada regla por regla al texto de las 100 reglas de Brasilia. Yo creo que este texto, si no lo tienen incorporado en la página web, sería muy positivo, muy interesante que lo tuvieran, y por supuesto yo me brindo a hacérselo llegar. Hay un segundo documento que es la estrategia de difusión y sensibilización de carácter regional, es decir, tenemos estrategias para seguir trabajando, y hay un manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, estamos hablando de 3 grandes documentos marco que, si me permite, siguiente,
tenemos en primer lugar editada las reglas de Brasilia en su versión actualizada, editada por el programa de Eurosocial de Unión Europea, donde tuve el alto honor de llevar a cabo una pequeña presentación, y en la presentación utilizaba la expresión, aunque digamos que muchas veces el latín no se debe utilizar, pero la poesía sí, la poesía del gran poeta Horacio, en su Ars Poetica, hablaba de omne tulit imisqui utile dulci, es decir, que cuando hicimos nosotros el grupo de trabajo, que luego lo llevamos a la Cumbre Judicial Iberoamericana, el texto de actualización de las reglas de Brasilia, obtuvimos un consenso unánime integrando lo dulce y lo útil. Es decir, no fue fácil tocar el texto que teníamos que actualizar, porque era tan maravilloso, era como un metal, como una piedra preciosa, donde mancharla, donde tratar de pulirla, parece que puedes hacerle daño, pero había que actualizarlo. Y nuestra técnica de trabajo en la actualización de las 100 reglas de Brasilia fue la fórmula del consenso. La fórmula del consenso. Si no estábamos de acuerdo en afectar, en retocar, de modificar una regla, no lo hacíamos. Pero si había que hacerlo, intentamos conseguir el máximo de los consensos. Siguiente. Los textos de los manuales, les paso unas imágenes, la guía comentada de las 100 reglas de Brasilia. Siguiente, elaborada por el magistrado Joaquín Delgado. Siguiente, manual de construcción de políticas públicas, que recoge hasta 42 prácticas, entre ellas hay algunas del Poder Judicial del Perú, de Carlos Almela. Siguiente. La estrategia de comunicación y sensibilización de carácter regional, de 100 reglas de Brasilia, es decir, que es una estrategia de comunicación, una estrategia de difusión, una estrategia para llegar. Está elaborada por Laura Cárdenas y visada por todos los 3 documentos por los integrantes de la Comisión de 100 reglas de Brasil. Siguiente. Estos textos que ahora les voy a pasar, no voy a ser muy tedioso en ellos, pero sí que es bueno recordar el concepto, la finalidad, los destinatarios y esa evolución de las 100 reglas de Brasilia. Saben que las 100 reglas de Brasilia, lo ha dicho magníficamente la doctora Janet Tello, no es un texto vinculante, pero es un texto orientativo, un texto importante. Esas 100 reglas de Brasilia tienen, llamémosle, son normas no vinculantes, pero su finalidad es garantizar condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y esas reglas, si tuviéramos que definirlo, bueno, pues integran un conjunto de políticas y medidas que permitan y aseguran el pleno reconocimiento y disfrute de derechos humanos invocables en todos los sistemas judiciales. El gran logro de los tribunales de justicia, la era de los derechos humanos, la era del acceso a la justicia, de romper barreras al formalismo, es la posibilidad de invocar derechos fundamentales no con carácter programático, sino con carácter efectivo. Es decir, que sean vinculantes, que se apliquen a las resoluciones judiciales. Y un abogado pueda invocar un precepto de reglas de Brasilia que albergue un derecho fundamental, que recoja un derecho fundamental en su corazón y que les sirva de vehículo para que un juez, en el curso de un proceso, pueda aplicar directamente esa regla de Brasilia, no tanto porque no sea vinculante la regla de Brasilia, sino cuanto porque recoge un derecho fundamental, porque en su interior está el derecho fundamental. El motor es ese. Las 100 reglas de Brasilia tienen, por tanto, una relevancia institucional incuestionable. A mí me alegra que el Consejo de la Judicatura, con la Corte, hayan asumido en el Perú, le hayan dado ese valor a las 100 reglas de Brasilia. Tienen una finalidad muy definida, tienen un contenido general y específico.
tienen un ámbito subjetivo muy preciso, pero no olviden una cuestión, y esta es la estrategia de futuro. Se sitúan actualmente en el marco de actuación derivado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Recientemente, hace unos días, tenía la oportunidad de participar en un evento en el Consejo Nacional de la Judicatura de Brasil, donde me invitaron para hablar de la implementación de reglas de Brasilia con ocasión de los ODS 16 de Agenda 2030, referente a justicia, pero también en otros, medio ambiente y otros aspectos sociales de vivienda, etc. Reglas de Brasilia es un documento que se anticipa. Reglas de Brasilia es un texto vivo, es un documento que crece, que ya no nos pertenece a la cumbre judicial, que ya forma parte de esa cultura judicial mundial y, como estupendamente adelantaba la doctora Janet, es un documento que está encaminado ahora en nuestra estrategia a trabajar para que pueda ser elevado a texto internacional, bien por la vía de Naciones Unidas. El paso que tenemos pensado precisamente es hacerlo ante la cumbre de jefes de Estado, de la cumbre judicial, de la cumbre iberoamericana, la cumbre de jefes de Estado, y en ese sentido estaba propuesto para la agenda. Y ese es uno de los designios del futuro. Siguiente. La utilidad de las 100 reglas de Brasilia es que es un instrumento real de defensa. No solo contempla problemas de acceso a la justicia en condición de vulnerabilidad, sino que establece recomendaciones para los órganos públicos, para quienes prestan servicios del sistema judicial, para promover políticas públicas, conductas, actitudes, procedimiento a todos los servidores. Es un auténtico programa de un poder judicial. Esa es la gran virtualidad que tiene las 100 reglas de Brasilia. Sirve a un juez, sirve a un abogado, sirve a un ciudadano, a una persona en situación de vulnerabilidad, pero sirve también a los poderes públicos como recordatorio, como programa, permítanme la expresión, un programa electoral de los poderes judiciales, porque está prácticamente todo. Es decir, es un menú de políticas públicas que miran la efectividad de los derechos humanos. Siguiente. Su finalidad es esa. Son bases de reflexión, líneas de actuación y buscan que se otorgue a las personas vulnerables el trato adecuado a sus circunstancias singulares. Que los integrantes de la Judicatura, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, el personal de la Administración de Justicia, los profesionales, sean sensibles. Hace 10 años, probablemente, cuando hablábamos de estos conceptos, podían resultar demasiado tecnócratas, demasiado burócratas. Afortunadamente, en el día a día, en la conciencia que están tomando tanto los responsables de las cortes, de los consejos, como los jueces y los profesionales de la justicia, están haciendo que esto sea una realidad palpable, cristalina. Siguiente. Los beneficiarios ya saben cuáles son. Personas que por razón de género, edad, estado físico, mental, circunstancias sociales, económicas, culturales, encuentran dificultades para acceder con plenitud ante el sistema de justicia. Y ese texto se enumeran las causas de vulnerabilidad. La edad, la discapacidad física mental, la pertenencia a comunidades indígenas, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. Siguiente. Ya se avanzó algo en la presentación. El punto de inflexión es la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Quito, Ecuador, 2018. Se actualizaron 73 de las 100 reglas. La actualización ha consistido en introducir mejoras
garantizando el lenguaje más inclusivo. Quizás, pues, fíjense que lo que supone la memoria de la que antes hablaba Saramago. Hemos sido responsables. A mí me reconozco que cuando estaba de coordinador en cumbre, con reglas de Brasilia, hubo un intento de precipitar en la cumbre anterior que se celebró en Paraguay, llevar el texto ya actualizado. Y tengo que decirles que los componentes de la comisión, quizás no, el cuerpo nos pedía llevar el texto actualizado ya, pero quisimos ser prudentes y dijimos, vamos a trabajar 2 años con ello. Actualizar las 100 reglas de Brasilia, les tengo que decir que nos llevó a hacer trabajos de campo. Perú contestó. Realizamos muchas encuestas, nos dirigimos a muchos organismos. Queríamos pulsar la realidad, el grado, voy a hablar de desconocimiento de las 100 reglas de Brasilia, por parte de muchísimos operadores jurídicos. Y eso, lejos de entristecernos, lejos de hacernos rendir, dijimos, tenemos que seguir avanzando y hay muchos conceptos que desde el 2008 al 2018 han sufrido variaciones. Siguiente. ¿Qué nuevos conceptos se han introducido? Pues miren, la regla de 3, la condición de vulnerabilidad, incluyendo grupos y capacidades. La regla 7, redefiniendo con una nueva definición del concepto de discapacidad, más acorde con los textos internacionales. La regla de Brasilia no contemplaba la Convención de Naciones Unidas o los conceptos en materia de discapacidad. Es auténticamente revolucionario, pero regla de Brasilia, a diferencia de la Convención Nacional de Derechos del Niño, de la Convención de Derechos Humanos, de derechos de la Convención de Derechos de la Discapacidad. Bien, reglas de Brasilia, su virtualidad es su transversalidad desde el punto de vista procesal. Es casi, se erige en una especie de código procesal, de principios procesales, de políticas de los sistemas judiciales, de los poderes judiciales. La regla 10 amplía el concepto de víctima. La regla 19 redefine el concepto de violencia contra la mujer. La regla 20 da una nueva definición de la orientación o identidad sexual. Me consta que en el Perú, y yo seguí con bastante detenimiento la controversia, y desde un punto de vista académico, científico, no voy a hablar de mostrar mi preocupación, pero cuando hubo al principio una reserva sobre la inclusión del grupo de LGTBI, y tengo que decir que la neutralidad, llamémosle política, que a los miembros de la comisión pues, nos produjo esa situación, que hay que respetar a las naciones, lógicamente, pero bueno, yo albergaba la esperanza de una relectura, una reconsideración que creo que se ha llevado a cabo en ese sentido. ¿Por qué? Porque no les puedo negar que cuando estuvimos debatiendo, y siempre lo recordaré, un mes de agosto de 2018, Buenos Aires, en la Corte Suprema, en Argentina, este precepto, la regla 20, y algunos de los miembros, éramos poquitos, éramos 6, pero yo llevaba la propuesta de la inclusión del LGTBI junto con otro país, con Argentina y con Honduras. Claro, sabía que podía llevar algún cuestionamiento o algunas reticencias, pero debíamos ser, en ese sentido, valientes, ser conscientes de que nuestro texto es orientativo, de que nuestro texto, bueno, pues sirve de espejo o de biblioteca también para elegir a los distintos países, pero nosotros no podíamos mirar para otro lado. Las lesbianas, L, la persona gay, G, las personas transexuales, T, las bisexuales, B, las intersexuales, I, vienen estando históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, su orientación e identidad de género y la diversidad corporal. No voy a entrar a analizar que el concepto de orientación sexual es distinto al de identidad de género, es distinto al de expresión de género, es distinto al de diversidad corporal. Como no es lo mismo
la discriminación por razón de sexo que la discriminación por razón de género. Una responde a aspectos biológicos, otra responde a aspectos socioculturales y de percepciones culturales. Nosotros éramos conscientes de que en el panorama internacional existen principios en materia de legislación de derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género. Los principios de Yakarta, de 26 de marzo de 2017, la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 2008, y hay que resaltar que el 8 de noviembre de 2013 la Convención Internacional de Derechos Humanos estableció una relatoría de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex. La Asamblea General de Organización de Estados Americanos aprobó, bajo el título de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en 2008, resoluciones sobre esta cuestión. La Convención de 2013 se refiere también a aspectos de discriminación indirecta. Hay unidades en Naciones Unidas, las unidades especializadas de derechos de lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado casos concretos, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, sobre Fondo de Reparaciones y Costas, en las que precisamente hace referencia a estas situaciones. El caso Karen Atala Hijas de Chile, en este caso desde las sentencias de 24 de febrero de 2012, pues la Corte considera que la orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual en sí mismo, sino que incluye expresión y consecuencias necesarias para el proyecto de vida. En este sentido, la orientación sexual está íntimamente vinculada a otros derechos, al derecho a la libertad, a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente opciones. Y además, si la orientación sexual es componente esencial de la identidad de la persona, no es razonable exigirle a la señora, en este caso Atala, que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No puede considerar como reprochable o reprobable jurídicamente que esta señora que reclamó haya tomado la decisión de rehacer su vida en su identidad sexual. Y no se encontró probado un daño que haya perjudicado a sus 3 hijas cuando cambió de sexo. Falta, en definitiva, tienen ustedes que ver, y perdonen que me insista o aborde porque estas reflexiones me movieron de inmediato a ello, a que las personas LGTBI pues encuentran barreras específicas entre las que caben destacar la falta de atención y tratos adecuados cuando intentan denunciar delitos, cuántas sonrisas, cuántos gestos, la forma de vestir, la forma de dirigirse al personal, las actitudes negligentes y con muchos prejuicios del personal encargado de hacer cumplir la ley, las presunciones estereotipadas en las investigaciones sobre motivaciones de crímenes basadas en orientación sexual, en identidad de género, en expresión de género de la víctima, el mayor miedo de nueva victimización o represalias, la falta de programas especializados en asesorías jurídicas, la existencia de legislación que criminaliza relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, la existencia de legislación o precedentes judiciales que justifican la violencia contra personas LGTBI, las actitudes discriminatorias por parte de operadores jurídicos, jueces, juezas, otros funcionarios en el sistema de la Administración de Justicia, y en definitiva el alto riesgo que se cuestione la credibilidad de las víctimas y de sus denuncias, de considerar que es una tara mental, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente. Hay nuevas acciones, les he hablado de nuevos factores de vulnerabilidad, las personas mayores de edad, el envejecimiento, la contundencia en la prohibición de datos de carácter personal. Esos datos fuimos muy cuidadosos en incluir porque hoy día todo se graba, todo se difunde a través de redes sociales. La protección de datos es un derecho fundamental.
y en muchos textos constitucionales no está recogido. Y la protección de datos personales es un derecho fundamental. En ese sentido, hemos sido muy conscientes de aplicarlo, de tenerlo presente. La ampliación de la adaptación de las notificaciones a las personas con discapacidad, etcétera. Siguiente. En definitiva, no quiero cansarle mucho, yo quiero, siguiendo por destacar más temas, la característica esencial es que Reglas de Brasilia tiene un componente de enorme transversalidad. En segundo lugar, que se ha hecho un gran esfuerzo. Yo les animo a examinar esta guía. A mí me consta que hay un libro coordinado por la doctora Tello, magnífico, hecho por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Perú, el que he tenido enorme interés y además de subrayar unos artículos enormemente interesantes. Yo creo que con base del nuevo texto exigen incluso una relectura, porque resultan enormemente esclarecedores y muy anticipadores de lo que supuso la actualización de 100 reglas de Brasilia. Y luego hay un capítulo que ahora mismo es importantísimo trabajar. Niños, niñas y adolescentes. Y en ese tema, ¿qué quiere que les digan? Las redes sociales, la utilización de las imágenes, la protección que se debe hacer y el uso, evidentemente, de la imagen y de la victimización de menores. Siguiente. Bueno, aquí voy a ir muy rápido. Hay un enorme arsenal normativo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Es la Convención de Derechos del Niño. Cumple ya más de 30 años, más de 31 años. Siguiente. Hay muchas reglas, por ejemplo, la regla que me parece fundamental, sobre la que hay que seguir trabajando. En España recientemente está a punto de aprobarse una ley que va a modificar muchos aspectos en materia de vulnerabilidad de menores, recoge muchos preceptos de las reglas de Brasilia, que se refiere a los procedimientos de discapacidad. Se van a eliminar muchos conceptos que son auténticamente, que generaban prejuicios, como el proceso de incapacitación. Se va a tender a denominar a las personas en situación que tienen modificada su capacidad, porque la modificación de la capacidad debe ser objeto siempre de graduación. No se trata de decir una persona es incapaz o es discapaz o no es discapaz. Hay grados en esa discapacidad y hay progresión en ese sentido. Hay que proteger a los menores, pero los menores, todos sabemos que los menores tienen un término inicial y un término final, que dejan de ser menores. Pero ¿y los mayores? ¿Quién se ocupa de los mayores? ¿Dónde está el ordenamiento jurídico que de una manera integral se preocupe de los mayores? Hablamos de la justicia penal juvenil, hablamos de las leyes de responsabilidad del menor, pero todo esto al final tiene un tiempo de finalización biológico. Pero ¿y los mayores? ¿Cuándo nos ocupamos de múltiples aspectos de su vida, de la condición de vulnerabilidad, en la que aflora también la pobreza, en la que aflora también el maltrato, en el que aflora también la necesidad de acudir también a los tribunales? ¿Para cuándo un derecho de los mayores? Yo recientemente tenía un libro estupendo, la verdad no, pero por los autores, que eran prácticamente todos profesores de Derecho Civil, de Derecho Penal, me dieron la oportunidad, me sentí muy orgulloso como coordinador de las 100 reglas de Brasilia de prologarlo. Es un libro que tiene por título Protección Civil y Penal de Menores y Personas Mayores Vulnerables en España. Un libro probablemente de una de las editoriales más prestigiosas. Y en el prólogo yo encabezaba y hablaba de las 100 reglas de Brasilia. Y decía la importancia de ese lenguaje universal, pero hablaba del derecho de los mayores y hablaba
de que la protección jurídica de estos derechos suscita retos conceptuales y prácticos, que desde luego el derecho, igual que el del derecho de la persona, del menor, va ganando en autonomía, cada vez ustedes verán muchas maestrías, muchos cursos sobre derecho del menor. En cambio, no encontramos tantas sobre la protección jurídica de personas mayores vulnerables. Está en una fase de recopilación de materiales muy dispersos, que resulta todavía demasiado transversal. Es muy escasa la jurisprudencia que le dispensa la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son muy pocas las recomendaciones internacionales. Que en definitiva, las personas mayores vulnerables, en cuanto su situación de vulnerabilidad no es tanto en su razón de categoría autónoma de personas vulnerables, sino porque en ellas confluyen muchísimos factores de vulnerabilidad. La pobreza, no digamos ya la migración, el no poder valerse por sí mismo, la salud. Es evidentemente un derecho todavía en incipiente construcción. Bueno, pues eso está en 100 reglas de Brasil. ¿Y por qué es importante especializar los órganos judiciales? Es muy importante especializarlos, igual que en violencia sobre la mujer, en menores, pues hay que especializarse en esa materia. Siguiente. Es bueno, y aquí hay otra idea, por eso es un auténtico programa, es como el menú de un restaurante, de un magnífico restaurante, pero de mucha calidad. Están las soluciones alternativas de conflictos. La regla de Brasilia contempla la necesidad de proyectar las resoluciones alternativas de conflictos, de introducir la mediación, de introducir nuevas figuras, de formar a los mediadores. Ojo, yo sí que destaco una idea muy conceptual. Resoluciones alternativas de conflicto, sí, desde luego, pero no en detrimento del control judicial. El control judicial es la última garantía de los derechos. No basta con que proliferen muchos mecanismos de resolución o muchas instituciones de mediación. A veces es una forma de no invertir en justicia. El monopolio de la justicia pertenece a los tribunales, al Poder Judicial. Ahora bien, la posición del juez en el siglo XXI es un juez gestor del conflicto, no es un juez autómata y aplicador del derecho. Sí, lo es cuando el conflicto ya exige la decisión, pero cuando hay vías de posibilidad de gestionar el conflicto, el juez puede erigirse en ese papel. Hoy el juez o la jueza no es solo un decididor del conflicto, no es un tercero para decidir solamente, es un tercero también para gestionar y, llegado el caso, para decidir. Siguiente. Es importante la regla, las características del lugar de las comparecencias. Yo, ¿qué quiere que le digan? Hay una diapositiva más adelante, no quiero cansarles mucho más, pero verán que hay muchas más cosas de las acciones aplicadas. Cámara Gesell. En la regla de Brasilia se estudia muy bien y yo sé que ustedes, buceando en la página y conociéndolo, porque he visto sus prácticas, tienen un protocolo de utilización de cámara Gesell, enormemente interesante. Yo tuve oportunidad de verlo en su momento en Huancavelica, en el tribunal de Huancavelica, en cámara Gesell. Más cosas sobre las acciones aplicadas de 100 reglas de Brasilia. Las características del lugar de comparecencia. Aquí sí que me detengo un poco, el entorno tiene que ser cómodo, accesible, seguro, tranquilo. Siguiente. Continúe, siguiente, ya he hablado de esto. Siguiente, perdón. Sí, las participaciones de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales. Aquí sí que es importante trabajar en los actos judiciales en que intervengan personas menores de edad, en realizarlo en espacios amigables, la posibilidad de que sean escuchados sin estar presentes en la sala, la utilización mediante tecnología de comunicación, que se facilite la comprensión utilizando lenguaje sencillo, que se eviten formulismos innecesarios, la distancia física con el tribunal y otras. Siguiente. Siguiente.
Hay directrices, y en ese texto, por eso les estoy dando algunos retazos, hay directrices del Consejo de Europa sobre justicia adaptada a niños en la actuación de las personas menores en actuaciones judiciales. Es importante que lo tengan presente y sobre todo las niños y las niñas deben estar familiarizados con esa distribución del espacio del tribunal, la pedagogía que tienen que emplear los magistrados. Por eso es tan importante las reglas no escritas. Los jueces tienen que ser, y las juezas, sensibles, culturalmente sensibles. Los profesionales tienen que tenerlo y anticipar. Son decodificadores del sistema. Pero los jueces tienen que ser enormemente sensibles a que el que está allí, el menor, pues tiene que familiarizarse, tiene que dirigirse de una manera sencilla, sin perder la autoritas, sin perder ese componente de solemnidad, pero tiene que hacerlo de una manera profundamente humana, porque esas son las reglas de Brasilia, con respeto a los derechos humanos. Siguiente. Sí, siguiente. Siguiente. Siguiente, perdón. La victimización de menores. Es un tema enormemente importante, porque hay que prestar atención para tomar medidas en los supuestos en que puede haber una victimización reiterada o repetida. Fíjense qué concepto más importante, el que el juez, en su código procesal, en su código de conducta, igual que desea que exista orden en la sala, los actos se celebren con puntualidad, que las partes estén bien representadas, que todo esté todo en orden, también debe tener la idea clara de que si está un menor, de nuevo, en una actuación judicial, que no sea objeto de una revictimización, que esa actuación judicial sea necesaria, es decir, que sea imprescindible. En ese sentido es fundamental. Siguiente. Siguiente, el derecho a la intimidad y reserva de las actuaciones judiciales. Ahí sí que hemos sido tajantes. En la regla 82, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con niños, niñas y adolescentes, puesto que afecta de forma decisiva en su desarrollo integral como persona. Esto tiene base en muchas sentencias de tribunales constitucionales, que cuando han salido imágenes en un noticiario de menores, bueno, pues eso ha sido objeto pues muchas veces de respuesta por parte de los tribunales declarando la existencia de vulneración de derechos fundamentales. Siguiente. La cultura jurídica, las reglas 26 y 27. Son reglas orientadas a la alfabetización y educación jurídica. Miren, aquí yo... siguiente, perdón, siguiente. Aquí he visto que ustedes tienen programas de jueces de paz educativos. Yo tengo que decir que cuando era presidente, ejercía como presidente de un tribunal en una región, tuve en mi equipo, ¿no? la institución, nos dieron un premio nacional y un premio de periodistas nacionales porque instauramos la figura del juez de paz educativo. Creamos, y de hecho continúa, yo me siento muy orgulloso porque es una tarea que ha continuado, y es que jueces desinteresadamente acuden a los centros educativos y forman a chavales, a chicos y chicas, a menores, como mediadores para resolver conflictos de baja intensidad entre ellos e introducirlos en fórmulas, en reglas seguras. Bueno, tengo que decirle que en mi región hay más de 20.000. Alguno de ellos ya ha accedido a la carrera judicial cuando empezó como menor. Y tengo que decirles que es enormemente importante. ¿Por qué la mediación en algunos países no está triunfando? Porque la mediación, los medios alternativos de resolución de conflictos, es un tema cultural. Es como la violencia de género. ¿Por qué hay violencia de género? Hay muchos factores que lo explican, pero evidentemente también es la cultura, es la educación desde niños. Y es importante que los poderes judiciales también atendamos ese factor. Siguiente. Más cosas también aplicadas. Siguiente.
Miren, los protocolos de lectura fáciles. No quiero cansarles, pero cuando estaba preparando esta intervención, hubo un momento en que dije, bueno, no sé si dedicarme a explicarles el protocolo de lectura fácil que tenemos instaurado en algunas ciudades españolas. Además, se ha presentado en muchos países. Y tengo que decirle que no era original de España, lo tomamos de una sentencia de la Corte Suprema de México. ¿En qué consiste? Pues consiste en poner a disposición de las personas que se dicta una sentencia de modificación de su capacidad, otra sentencia, otro modelo de sentencia, una sentencia A y una sentencia B, una sentencia que se adapta a un formato de lectura fácil, con dibujos, incluso ya no solo la sentencia, las citaciones a juicio, donde se le explica a la persona cuál es el objeto del pleito, de una manera sencilla, y viene acompañado de una adaptación, insisto, de cédula de emplazamiento, con ese documento que resulta del sistema de gestión. Quizás un día les podría explicar, quizás ustedes también lo están aplicando, esas experiencias, pero están resultando enormemente interesantes. Y nos está implicando con las universidades, con las facultades de psicología, con las facultades de letras. Es decir, nos estamos abriendo también a la sociedad. Siguiente. También es importante en algunos otros documentos de reglas de Brasilia, la dirección de audiencias públicas. El lenguaje judicial influye en la dirección de debates. En la cumbre judicial aprobamos un documento sobre el lenguaje y comprensión de actuaciones judiciales y 27 reglas sobre dirección de actuaciones judiciales orales. Y ahí estaban las reglas de Brasilia presentes en ese documento. Esos dos protocolos les tengo que decir, son interesantísimos. Son 27 en un caso, 31 reglas en otro, sencillas, y que beben de las fuentes de las 100 reglas de Brasilia. Cómo dirigir un debate, la forma de la vestimenta en un momento determinado de alguien, la falta de comprensión, el lugar de ubicación en estrados, la manera de dirigir el debate, de no generar conflicto. Ese tipo de reglas, esas reglas procesales no escritas, porque en un código procesal muchas veces advertimos que lo que existe es, bueno, pues mantendrá el buen orden, concederá el turno de la palabra, procurará que no se quiten el turno de palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ese tipo de cuestiones no tiene por qué, están contenidas en las propias 100 reglas de Brasil. Siguiente. Otro apartado importante que está también en abierto, ya les animo a que recientemente, en época de la pandemia, estábamos todos confinados, pues se produjo la presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Pueden entrar en Google directamente a él y emplear una convergencia en el lenguaje es esencial, es fundamental. El punto de partida lo teníamos en la Asamblea Plenaria de Paraguay, y es la unificación del léxico jurídico del orden iberoamericano, la constitución de un verdadero derecho fundamental del debido proceso, clarificar ese lenguaje jurídico. Y sobre todo es un refuerzo de la legitimidad de la judicatura. Tengo que decirles que ese diccionario panhispánico, que seguro que lo conocen ya está en abierto en la red y pueden consultarlo. Y bueno, yo cuando he hablado con el presidente de la Real Academia Española, el profesor, el magistrado Santiago Muñoz Machado, y me invitó en el Congreso de las Academias de la Lengua Española, que se le celebró en el año 2019 en Córdoba, en Argentina, invitó como representante de la Cumbre Judicial Iberoamericana, pero como coordinador de reglas de Brasilia, me invitó a dar una conferencia entre académicos. Pues yo les hablé de las reglas de Brasilia y en Córdoba, Argentina, y les hablaba de la importancia que tiene el lenguaje y de la necesidad de que, aunque nuestro lenguaje es técnico, es irrenunciablemente técnico, porque nuestro lenguaje debe ser preciso, conceptualmente preciso, porque es garantía de seguridad jurídica. Eso no está reñido con que sea comprensible, con que seamos claros a la hora de expresarnos, El siguiente. Aquí son ustedes protagonistas, yo no les voy a explicar el protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de víctimas
de trata de personas. Interesantísimo el protocolo que tienen en esta materia. Y ahí pues, se han establecido lineamientos y pautas del procedimiento de acreditación de situaciones de vulnerabilidad. Tengo que decir que hay un trabajo que está en abierto, yo se lo podría facilitar a través de la doctora Janet Tello y lo podrían tener, y es el relativo a la guía práctica que acabamos de publicar en el Poder Judicial Español, a la guía judicial práctica de trata de personas, de víctima de trata de personas, donde hemos recogido todas las, o gran parte sistematizado, las resoluciones internacionales y nacionales en materia de víctima de trata de personas. Es un documento de verdad enormemente interesante, lo aprobamos en el Consejo General del Poder Judicial, fue elaborado por académicos, por magistrados, y es un documento que a mí vamos, yo como vocal del Consejo del Poder Judicial, como magistrado español, y seguro que mi presidente así lo brindaría, que en ese sentido me lo ha transmitido, estaríamos encantados de hacérselo llegar con un hipervínculo para que lo pudieran consultar, porque actualiza toda la jurisprudencia en materia de víctima de trata de personas, la internacional y la nacional. Siguiente. Ya entrando ya en las conclusiones, voy a ocupar 4 minutos y con esto termino. Miren, las conclusiones del impacto social de 100 reglas de Brasilia. Es importante en nuestras sociedades el acceso a la justicia, entendiéndolo no solo como acceso a los tribunales, sino como goce pacífico de los derechos fundamentales. Por la existencia de un compromiso claro de todos los poderes de fortalecer el acceso a la justicia. Por disponerse a trabajar en el establecimiento de estándares. Por eso es tan importante las 100 reglas de Brasilia. Nos hace converger, unirnos a través del lenguaje en conceptos. Y de los conceptos pasamos a las políticas. Y al final los derechos humanos los universalizamos de verdad. La necesidad de impulsar actividades destinadas a fomentar la efectividad de 100 reglas de Brasilia. Este es un ejemplo. La ratificación por todos los países y hacer vinculante las 100 reglas de Brasilia. Siguiente. En nuestro manual hay ejemplos concretos de buenas prácticas. Miren, ya casi termino. Para tener una buena práctica, el concepto de buena práctica nos lo proporciona la UNESCO. La buena práctica tiene que ser innovadora, porque desarrolle soluciones nuevas o creativas. Tiene que ser efectiva, porque demuestra un impacto positivo y tangible. Tiene que ser sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales, y tiene que producir efectos duraderos. Y tiene que ser replicable, pues sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares. Es decir, esas 4 características: innovadora, efectiva, sostenible y replicable. Ese es el concepto básico de la parte dogmática de las buenas prácticas. Siguiente. Aquí ya nada más que me limito a un catálogo. Hemos recogido en el documento hasta 42 buenas prácticas de todos los países. No tienen ustedes mi texto, no les voy a cansar. Continúe. Siguiente. Siguiente. Estas son la relación de buenas prácticas en todos los países. Siguiente. Luego, los ejes estratégicos, que es capacitar, concienciar, educar, informar a la ciudadanía. Siguiente. Siguiente. Favorecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial. Siguiente. Siguiente. Y aquí les hago partícipes a ustedes. Estos son los protocolos que tienen, no les descubro nada. Me da pudor leerlos. Es casi como una nota sobresaliente o de matrícula de honor en la efectividad de 100 reglas de Brasilia. El que tengan todos estos protocolos implementados. Entrevista única, cámara Gesell, protección de datos, aplicación de mediación, atención judicial, justicia itinerante, participación judicial de niño, de justicia de paz escolar, sistema de alerta de personas adultas, implementación y funcionamiento del lactario para madres y lactantes. Siguiente. Ya pueden
Bueno, esto ya lo puede pasar porque es reiterativo. Y ya, siguiente. Siguiente. Pase, siguiente, perdón, siguiente, pase. Pase porque es reiterativo esta página. Hacia el valor vinculante. La necesidad de su valor vinculante es básico. El camino es la adopción de un texto internacional de acceso a la justicia a grupos vulnerables. Con ocasión de la pandemia de COVID-2019, a todos los estados se nos ha puesto a prueba. Recientemente hemos incorporado en la página web del Consejo General de la Cumbre Judicial Iberoamericana todas las acciones que han implementado todos los países de la Cumbre Judicial Iberoamericana durante el desarrollo de la recién regla, durante la época, el momento tan dramático y tan problemático que estamos viviendo con la pandemia. Se están poniendo a prueba derechos fundamentales, se está poniendo a prueba la pobreza, se está poniendo a prueba incluso en los trabajos la brecha digital, la brecha del acceso a las tecnologías por parte de unos y la imposibilidad de acceso a tecnologías por parte de otros. Se está poniendo a prueba las dificultades y el espacio de discriminación que existe a la hora de poder atender todas las situaciones. Va a haber una época, y ojalá exista, y hablemos de ello, una época post-COVID-19. Y en esa época post-COVID, el Poder Judicial, los sistemas de justicia, los jueces, tenemos que estar, y los profesionales de la justicia, tenemos que estar en la vanguardia. Tenemos que ser verdaderos garantes de derechos fundamentales. Y estoy convencido que la cultura de 100 reglas de Brasilia, esa atmósfera que impregna al juez que se ha cultivado y trabaja con el documento de 100 reglas de Brasilia, le ayudará desde luego a ser mejor juez y a proteger mejor los derechos humanos. Siguiente. Siguiente. No sé si aparece, pero muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer, quizás haberme excedido un poquito en el tiempo, pero la comodidad, sobre todo que da el saber que estoy hablando a personas con las que me une tanto y tantas cosas y un deseo de mejora de la justicia, aunque estemos a miles de kilómetros, pues me resulta enormemente satisfactorio y gratificante. Muchísimas gracias por su atención. ¿Podemos proseguir? Muy bien, disculpen algunos problemas de conexión. Agradecemos la brillante exposición del doctor. Disculpe, quedo a disposición de la doctora Janet Tello y de todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Disculpe, Doctor, por su exposición. Bien, agradecemos la exposición del doctor Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y presidente de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Asimismo, doctor, tenemos dos preguntas que nos han hecho llegar por parte del público de las salas Meet que están conectadas en este momento con nosotros en esta transmisión. La primera pregunta es: la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana que usted preside, ¿ha incorporado algún tipo de sanción frente a su incumplimiento por los poderes judiciales que han suscrito este instrumento?
como sucedió en el caso peruano cuando se aprobó la excepción de aplicar alguna de estas reglas? Adelante, doctor. Muchas gracias. No, efectivamente tengo que ser muy directo. No hay ningún tipo de sanción. El texto de 100 reglas de Brasilia entre nuestras funciones dentro de la comisión. De hecho, estuvimos rectificándolas. La comisión de 100 reglas de Brasilia, la misión que tiene esta comisión de seguimiento, que la conformamos concretamente responsables de países de Panamá, de Ángela Russo, de Argentina, a Miguel Piedecasas, de Honduras, de María Fernanda Castro, de Nicaragua, Amanda Castellón-Tífer, y luego también, que en su momento estuvo Carmen María Escoto de Costa Rica y Ana Karina Peralta de Ecuador, y también han estado como órgano vinculante actualmente el Perú, a través precisamente de la magistrada Janet. Tengo que decirles que las funciones de las 100 reglas de Brasilia, la comisión, es elevar en cada plenario un informe sobre la aplicación de las 100 reglas de Brasilia. Entonces, y es proponer un marco de actividades, es promover la aplicación, canalizar iniciativas de formación y difusión, pero no hay un elemento sancionador. Ahora bien, en el informe que se eleva cada 2 años, es cuando se celebra la cumbre, al Pleno, el informe que yo, como coordinador nacional, y aprobó la Comisión Nacional, aprobamos, que tiene un informe que tiene más de 1000 páginas. Ese informe que recoge toda la trayectoria, las reuniones que mantenemos, los trabajos, lo que se viene haciendo en los países. Lo que hacemos es reseñar si ha habido alguna disfunción, si ha habido algún tipo de no aplicación, si ha habido alguna incidencia en la aplicación. En el caso que usted me explica, en todo caso, en el informe podría ser, aunque ya está elevado, por razones de pandemia la asamblea plenaria no se pudo celebrar, no pasaría de ser una incidencia que la Comisión de Reglas de Brasilia pondría en conocimiento. Y la Comisión de Reglas de Brasilia, si a la Comisión le piden asesoría, consultoría, informe, la función de la Comisión de 100 reglas de Brasilia emitiría el correspondiente informe. Pero sancionar no, sancionar en ese sentido nuestra comisión, ni siquiera el propio texto lo prevé. Es un texto que por eso lo que intentamos es lograr que el texto intente ser elevado a texto internacional, que sería lo ideal para lograr su valor vinculante, pero forma parte del signo positivo del establecimiento de los derechos humanos, de no torcer el gesto, de mirar, de sonreír, de ser amable, de decir, yo reconozco que personalmente me alegro, y como miembro de la Comisión de 100 reglas de Brasilia lo vi con preocupación, pero también con respeto institucional. Lo vi con preocupación porque 100 reglas de Brasilia, la cumbre había aprobado ese texto. Y, lógicamente, hacer una reserva, pues podía generar pues algún tipo de observación, pero insisto, nuestra visión es ver si se ha podido reconsiderar o incluso de no haberlo sido, hubiésemos tenido la posibilidad de habernos prestado a formular nuestras consideraciones y nuestras observaciones. Pero en todo caso se elevaría en un informe de la Comisión de Seguimiento al plenario de la cumbre. Y es así. Muchas gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta. Es la siguiente. ¿Cuáles considera que son los avances y desafíos de los poderes judiciales en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales durante este periodo de pandemia para efectivizar el acceso a la justicia de las personas vulnerables? Pues esa pregunta es eso es un auténtico reto. La digitalización es esencial, el acceso a las nuevas tecnologías, la ruptura de la brecha digital es necesaria. Es necesario romper la brecha digital
porque genera pobreza, genera distanciamiento, y ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, ya no solamente en materia de justicia, sino en otros factores que van a incidir en la vulnerabilidad, que es en la pobreza. La tecnología es esencial en ese sentido. Yo creo que los poderes judiciales, en orden a las personas más vulnerables que no tengan acceso a recursos tecnológicos, tienen que hacer un proceso de transición. Permítanme que utilice un símil, que es como la transición ecológica. Hay que ir probablemente no podemos pasar del vehículo de gasolina directamente al vehículo eléctrico, hay que pasar por un vehículo híbrido. Los poderes judiciales tienen que ser cuidadosos probablemente en mantener oficinas de atención al público, mantener con las debidas citas previas, con las debidas distancias sociales, generar o desagregar aquellos que tienen posibilidades tecnológicas frente a quienes no las tienen, llevar campañas o proponer, y excede al Poder Judicial, proponer puntos de acceso a la digitalización y sobre todo, insisto, el híbrido es incrementar los regímenes de presencialidad en materia informativa para que establecer turnos previos, turnos preferentes en las citas previas, es decir, dar ciertas preferencias a las personas que no pueden acceder a la justicia en ese sentido. Y yo creo que ese es el gran esfuerzo para transitar y llegar a un modelo de acceso en la medida de las posibilidades lo más igualitario para todas las personas, equiparando a quien es vulnerable de quien no lo es. Pero probablemente exija presencialidad, fíjense, es un contrasentido, pero hay que utilizar mecanismos de preferencia en algunas cuestiones y hay medidas multidisciplinares, formativas, legislativas, de implementación de poder por parte de los poderes públicos. Es una pregunta complicada y de inversión de recursos, evidentemente. Nos está poniendo a todos a prueba. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Hemos escuchado al doctor Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y presidente de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra para todos. Gracias, doctor. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Teresa Cárdenas Puente. Ella es juez especializada de la Corte Superior de Justicia de Junín y nos va a presentar algunas conclusiones de esta brillante exposición. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, estimada doctora Yanete Aguilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, jueza suprema de la Corte Suprema del Poder Judicial y lideresa de la defensa y protección de los derechos de las personas vulnerables. Un saludo especial para todos y todas quienes se encuentran presentes en la sala. En principio, queremos expresar nuestro sincero y admirado agradecimiento por la brillante ponencia dada por el doctor Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y coordinador de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, a quien desde ya expresamos nuestro profundo reconocimiento por la labor desempeñada en el impulso de un instrumento internacional que permite garantizar los derechos fundamentales para una población tan golpeada en situación especial como son las personas en condición de vulnerabilidad, y aquí cobra vital importancia las 100 reglas de Brasilia,
y cómo no, doctor Juan Martínez, toda nuestra consideración y nuestra estima personal por los aportes que nos brinda, y es siempre un gusto escucharlo, y desde ya expresar que me siento muy complacida de poder quizás concluir algunas ideas. Es importante comprender que el Estado no solamente reconoce los derechos fundamentales de las personas en la Carta o en la norma de mayor rango, como es la Constitución Política, sino que además tiene la obligación de garantizar que esos derechos reconocidos sean efectivos. Y ahí el acceso a la justicia resulta ser trascendental, ya que el sistema judicial se debe configurar y se está configurando como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Y si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, porque estas encuentran mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Por ello, nosotros consideramos, tal como usted lo expresa, que la actuación para el ejercicio y para la actuación y la protección de los derechos de estas personas debe ser más intensa. De esta manera, quizás el propio sistema de justicia pueda constituir de forma muy importante a la reducción de las desigualdades sociales que trae como objetivo el acceso a la justicia, y aquí las 100 reglas de Brasilia evidentemente se constituyen en un instrumento trascendental. Y de hecho, de acuerdo a lo que usted nos expone y nos expuso, es necesario resaltar el trabajo hecho por la Comisión para adaptar las 100 reglas de Brasilia a los avances llevados a cabo por la normativa internacional, por los nuevos conceptos que ya en el escenario internacional teníamos y las acciones en el ámbito de acceso a la justicia. Consideramos que la actualización de las 100 reglas de Brasilia dan cuenta de un trabajo que reúne esfuerzo, un esfuerzo colectivo, ¿no? Donde se han conjugado tanto un rigor académico como un rigor práctico. Y es que para nosotros, los operadores de justicia, las 100 reglas de Brasilia tienen enorme relevancia institucional porque atesoran una gran carga simbólica, porque las 100 reglas de Brasilia pertenecen a la comunidad jurídica iberoamericana, pertenecen a la comunidad jurídica de todos los países y específicamente de millones de personas que las habitan. Definitivamente el propósito que esta vez la Comisión ha tenido de crear acciones y estrategias, como una de ellas es la guía, de hecho va a verse reflejado en una mayor efectividad para su practicidad, el dinamismo, y consideramos que son muy útiles y asumimos el compromiso de tener que revisarlas con mucho detenimiento. Y quizás porque la actualización de las 100 reglas de Brasilia tengan esas estrategias, ¿no?, que la Comisión de Seguimiento ha tenido a bien trabajarlas, podríamos decir que de alguna manera sentimos que la Comisión se ha adelantado a que las 100 reglas de Brasilia quizás responda a las necesidades que este contexto de emergencia sanitaria internacional nos exigen, ¿no? Y no estamos enfrentando con reglas desactualizadas, sino con reglas actualizadas acorde a las normativas internacionales. Para nosotros es muy importante, indispensable, porque en el ejercicio del quehacer jurisdiccional, las 100 reglas de Brasilia se ha convertido en un instrumento muy importante.
y sobre todo porque el Poder Judicial del Perú lo toma muy en cuenta para el diseño también de las medidas y de las estrategias que le permitan también acercarse a la población y efectivizar el servicio de justicia. Esto evidentemente hace, doctor, que las 100 reglas de Brasilia no solamente se conviertan en un mejor texto normativo, sino que también se le ha dotado de mayor practicidad, de mayor dinamismo, es más programático y quizás de mayor alcance general para todos los usuarios, porque muchas veces se cree que las 100 reglas de Brasilia solamente vinculan a los operadores que trabajan o desempeñan funciones dentro del Poder Judicial. Y con esta actualización consideramos definitivamente que no es así. Y bueno, finalmente queríamos reflexionar un poco que las 100 reglas de Brasilia, de hecho, no se limitan a establecer reflexiones sobre el acceso a la justicia, sino que se constituyen en garantías dentro del proceso judicial para poder hacer efectivo justamente ese acceso a la justicia y lograr la protección de los derechos fundamentales. No nos queda más que agradecer los aportes dados. Doctor Juan Martínez nos permite no solo reflexionar sobre la importancia de las 100 reglas de Brasilia en el quehacer jurisdiccional y en la defensa de los derechos fundamentales de los más vulnerables. Y tenemos el compromiso de revisarlo aún más y analizarlo con todos los aportes que usted esta tarde nos ha alcanzado. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Teresa Cárdenas Puente, juez especializada de la Corte Superior de Justicia de Junín. Para finalizar el evento, invitamos a la doctora Yanete Yoilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, para las palabras de clausura. Adelante, doctora. Gracias. En primer lugar, quisiera decirle, doctor Martínez Moya, que la doctora Teresa Cárdenas ha sintetizado y ha expresado nuestro sentir. Un agradecimiento absoluto y un honor mayor el que usted en estos momentos, y quitándole su sueño, porque allá en España debe ser 11 o medianoche, ¿no es cierto? Y está usted con nosotros. Eso le agradecemos por su magnífica exposición, una charla magistral. Quisiera más bien un minuto seguirle quitando su tiempo, porque no quisiera cansarlo tampoco. La doctora Cárdenas ha hecho un pequeño resumen de lo que usted nos ha compartido, y que también quiero decirle que quiero felicitarlo porque prácticamente en una hora, apenas una hora, usted ha podido darnos un panorama detallado de todo lo que ha significado el esfuerzo y la concreción del trabajo de la Comisión de las reglas, del seguimiento de las reglas de Brasilia, con la actualización de prácticamente todas las normas. Nos ha hecho un panorama muy concreto que nos anima a seguir trabajando, incursionando en políticas novedosas, en medidas de igual forma, para poder dar precisamente, a partir del trabajo de los jueces y de las juezas, la garantía del acceso a la justicia de personas vulnerables en condición de igualdad, sin discriminación de ningún tipo. Y a propósito de ello, por eso es que le quiero quitar el minuto, porque creo que le va a gustar oír lo siguiente. La preocupación que usted tuvo cuando se entera de este retroceso que como Poder Judicial tenemos por la reserva que se hace al artículo 3 y 4 de las reglas de Brasil en el tema de orientación sexual, identidad de género, es por supuesto compartida por nosotros, porque como comisión somos quienes pedimos al Consejo Ejecutivo que se adhieran al nuevo texto actualizado. Resulta que
no voy a hablar en sí de lo que significó este impacto hacia el propio trabajo nuestro. Lo que sucede, y ahí lo quiero conectar con lo que usted menciona, respecto a que mucha gente no conoce las 100 reglas de Brasilia, incluso a veces dentro del propio Poder Judicial. Pero ¿cuál ha sido el impacto que podríamos decir positivo? A raíz de esta situación, el Perú entero, hoy sabe qué son las 100 reglas de Brasilia. Porque el Perú entero dijo, ¿cómo es posible que el propio Poder Judicial va a discriminar, o sea, va a retroceder en la protección de los derechos humanos fundamentales de las comunidades LGTBQI? Entonces, con una reconsideración que inmediatamente la comisión planteó, y también se recibió alguna documentación, información de distintos sectores que respaldaron la reconsideración nuestra, y se consiguió que, como bien se dijo, se rectificara y no se hiciera más reservas de ningún tipo respecto a la actualización. Entonces, ¿qué nos ha quedado como satisfacción? Que hoy en día, como digo, todo el Perú, y no me equivoco, que conoce de las 100 reglas de Brasil. De lo negativo salió algo muy positivo. No quisiera terminar estas palabras ya de clausura sin también agradecerle las expresiones que ha tenido para el trabajo de la comisión. Viniendo de usted, una persona reconocida en el trabajo y en la aplicación de las 100 reglas de Brasilia, es un alto honor. Muchas gracias al referirse al trabajo nuestro como un poder judicial que a través de su comisión está poniendo al Perú a la vanguardia de la implementación de las 100 reglas de Brasilia. Así que, diciéndole que estamos más motivados, más convencidos, más comprometidos con este camino que andamos juntos, y que en este camino nos encontramos, y en este camino seguiremos hasta las metas que nos hemos trazado en el acceso a la justicia a más personas, a las personas que más necesitan, a las personas más débiles, a las personas frente a las cuales el Poder Judicial se convierte en sí mismo en una herramienta de lucha contra las desigualdades sociales, económicas, y que históricamente los mantuvo en la marginación o en situación de violencia. Así que también por esas personas que nos escuchan y que probablemente sean muchas de las cuales están en esas condiciones de vulnerabilidad, aquí reafirmando nuestro compromiso por la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación. Muchísimas gracias, y doy por clausurado el evento, y nuevamente un abrazo muy fuerte, doctor Juan Martínez Moya, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Yanete Yoyilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. Asimismo, agradecemos la presencia y el tiempo del doctor Juan Martínez Moya, de la doctora Teresa Cárdenas, para esta conferencia, la efectividad de las 100 reglas de Brasilia en el contexto actual. Por favor, les pedimos a todas